¿Estamos bien? Amén. Se me acaba el tiempo aquí. Se me acaban los días. El Señor tiene un propósito y hay que cumplir el propósito del Señor. Hay que caminar hacia donde Dios dice que hay que caminar. Cuando Israel estaba en el desierto, estaba la nube durante el día y la nube no solamente les cubría del sol a los israelitas en el desierto, sino que la nube también los guiaba. Y donde quiera que se movía la nube, el pueblo también se movía tras la nube. Y yo veo que el Señor me está moviendo la nube. Allá está, y allá tengo que ir, donde Dios manda. ¿Cuántos saben que Él manda? El Señor no trabaja opcionalmente. El Señor no es como que nos da alternativas. Mira, puedes hacer A, B o C y tú escoge. No, Dios no funciona de esa manera. Él te da una sola alternativa. Diga conmigo, Dios me da una sola alternativa. Él te da dos, una sola. Y la alternativa es la instrucción. Dios cuando da instrucciones no nos da 20 instrucciones. Él te da una sola para que sigas una única instrucción. Porque Dios funciona así funciona Dios. Y eso nos sirve de introducción al mensaje de hoy día. Póneme el título, por favor. Vamos a ir de lleno. Quisiera decirles tantas cosas, pero el mensaje de hoy día tiene mucho que decir, así que yo quiero invitarte que si tú estás cansado, cansada, puedas tomarle el brazo al de al lado y pellizcarle allí para que no se duerma. Si ves que al de al lado se le están cayendo los ojos, yo te autorizo a que le tires el pelo en el nombre del Señor, tírale la oreja, ¿ya? Para que nuestra atención esté en el mensaje, porque es muy importante. Esta palabra, esta revelación, yo la tengo hace muchos años y nunca la había compartido. La tengo hace como más de 10 años, este mensaje. Y estaba allí y el Señor me lo trajo a la memoria esta semana. Y contiene una revelación este mensaje. Y hay mucho, muy importante hoy día. Así que yo quiero invitarte, mi hermano, a que tú puedas, digamos, poner toda tu atención en esto. Pon tu atención en la palabra porque va a ser clave hoy día. Hoy día hay una clave para tu vida. Hoy día hay una revelación que te va a sostener en el tiempo. No es un mensaje que solamente es para unos días, aunque nos sirve para eso, pero el mensaje de hoy es para toda la vida. Es algo que es fundamento principal en nuestras vidas. Y cuando yo recibí esta revelación, por eso que voy para Concón. ¿Usted cree que a mí me gusta ir para Concón? Entonces, pegarme el viaje no me gusta, les digo. Pero no es algo que yo quiera, qué rico que voy. No, me demoro a veces 1 hora y media, 1 hora 20. Y estoy ahí en el viaje el Señor me habla. Y cuando voy a Concón, tengo que cumplir toda justicia y vamos a ver el mensaje de hoy día. Te digo que si yo no tuviera esta revelación, digamos, presente en mi vida, no podría hacer nada de lo que estoy haciendo hoy en día, para que tú lo sepas. ¿Amén? ¿Cuántos están preparados? Cumplamos toda justicia. Díganle que está a su lado, cumplamos toda justicia. Cumplamos toda justicia. Vamos a cumplir la justicia de Dios. Vamos a llevar a cabo su justicia. Vamos al libro de Mateo, por favor, Daniel. Vamos ahí al capítulo 3, el verso 13. Y aquí vamos a introducir con este pasaje que es donde está concentrada el título. ¿Está listo? ¿Estamos listos, mi hermano? ¿Sí? No vamos, dígale al que está a su lado, no te voy a conversar nada hoy día. No voy a conversar nada. Voy a escuchar la palabra. ¿Estamos listos? Dice así: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿A quién se le abrió los cielos? A Jesús. No es que el cielo se abrió, a él se le abrió el cielo. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Un pasaje muy hermoso. El pasaje donde Jesús se bautizó por Juan el Bautista. Pero Juan se le oponía. Juan decía: yo no quiero bautizarte. No, tú tienes que bautizarme a mí. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Puedes ponerlo? Dice: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y yo quiero preguntarte a ti, lo que estamos acá, ¿qué es la justicia? ¿Qué dice el diccionario acerca de la palabra justicia? La RAE o el diccionario dice que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Eso es la justicia. La justicia es aquello que paga aquello de lo cual se hizo. Es justo que tú, cuando vas a trabajar a fin de mes, tengas un sueldo. Eso es justo. Es la retribución de tu trabajo. También así, el que obra mal también necesita justicia. En este caso, el que comete un delito o un criminal o un delincuente tiene que ir a la cárcel. Eso es justicia. Es darle a cada quien lo que se merece en términos humanos. Y para Dios la justicia también es eso, en cierta manera. Pero, ¿qué delito estaba cometiendo Jesús aquí o Juan el Bautista? Ni un delito. ¿Cómo entonces Jesús le dice: cumplamos toda justicia? Como que esa palabra no cuadra en el pasaje. ¿Cómo vamos a cumplir la justicia? Y aquí estaba la revelación. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Escuche esto. Aquí la palabra justicia, el Señor le da una nueva connotación a la justicia. En el Antiguo Testamento la justicia es todo lo que es correcto, es todo lo que es justo, lo que es rectitud. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando David dice en el Salmo 23 que Él me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Recuerdan aquel pasaje? El Salmo 23. Y la palabra justicia está lleno en el Antiguo Testamento. Que pide Jehová tu Dios de ti, que le ames, que dice que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Porque Dios es un Dios justo. Pero en el Antiguo Testamento la justicia tiene que ver con hacer lo correcto, tiene que ver con lo que es justo. Por ejemplo, cuando dice: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Esa justicia tiene que ver con que Abraham creyó a la palabra de Dios y eso lo justificó para que el hombre fuese salvo por la fe y no por las obras. Esa es nuestra justicia. Cristo nos justificó porque Él sí hizo lo correcto. Él hizo todo lo correcto, por eso es que somos justificados. Pero aquí Jesús le da un nuevo sentido a la justicia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús aquí? Jesús estaba obedeciendo a Dios para ir a bautizarse. ¿O no? Jesús, al obedecer la instrucción de Dios, estaba cumpliendo la justicia. ¿Lo puedes ver? Y el Señor le dice a Juan: deja, conviene que cumplamos. Juan, tienes que cumplir conmigo la justicia. No dice: deja que yo cumpla la justicia. Él involucra a Juan el Bautista. Juan, nos conviene cumplir toda justicia. En otras palabras, escuche esto: cumplir la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Lo puedes ver? Ahí está el pasaje revelado. Juan no quería obedecer en eso porque era demasiado elevada la honra para Juan. Él no podía creer que Jesús le estaba pidiendo que lo bautizara. Pero el Señor le pone algo más arriba a Juan.
una instrucción mayor, Juan. La instrucción mayor es que el Padre me dijo que tú me bautizaras. Entonces, Juan, nos conviene cumplir toda justicia. ¿Y qué pasó después que Juan bautizó a Jesús? El cielo le fue abierto a Jesús y descendió el Espíritu sobre él. Y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo aquel día. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios se manifiesta aprobando nuestra obediencia. Y viene bendición cuando cumplimos toda justicia. Jesús resignifica la justicia y la pone como que es lo máximo, como es aquello que debemos hacer siempre. La justicia es todo lo que es correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es justicia para Jesús aquí en este pasaje. ¿Lo entiendes? Vamos ahora a Mateo, el versículo que sigue, porque no me lo sé todos. Hoy día hay biblina. ¿Cuántos creen biblina? Hoy día nos toca biblina, así que ponga atención. Dice, más buscad primeramente, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, aquí Jesús nos está hablando acerca de que cuando nosotros buscamos su reino, buscamos su gobierno y buscamos su voluntad, todas las demás cosas vienen automáticas para nuestra vida. ¿Lo puedes ver? Buscad primeramente el reino de Dios, pero le acompaña la justicia. Esa justicia es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque en la voluntad de Dios están añadidas tus necesidades básicas. Está. En la voluntad de Dios está todo incluido en el paquete. La voluntad de Dios no deja nada fuera de nuestra vida, nada. Cuando nosotros hacemos su voluntad, Dios está incluyendo todo su plan en nuestras vidas. Por eso que el Señor le dice a Juan, Juan, ¿sabes qué nos conviene? A ti y a mí nos conviene hacer toda justicia. Todo lo que es justo, todo lo que es recto y correcto es voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es perfecto? Él es justo y no se equivoca en nada, nunca, jamás. Todo lo que Él hace es perfecto. El apóstol Pablo dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La justicia de Dios es perfecta, es buena, es agradable para nuestras vidas. Muchos desechan la voluntad de Dios porque no cuadra con la nuestra. Y es lo que generalmente es. Pastor, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Fácil. ¿Cuadra con la tuya? No, esa entonces es la voluntad de Dios. Cuando tu voluntad no cuadra con la de Dios, quiere decir que tú estás equivocado. Pero Dios no cuadra conmigo. Diga, Dios no cuadra conmigo. No es que Dios esté de acuerdo conmigo, jamás. Dios nunca va a estar de acuerdo conmigo, nunca. Porque yo siempre voy a escoger el camino fácil, siempre. Dios nunca va a estar de acuerdo conmigo en nada. El que tiene que estar de acuerdo con Él soy yo. Yo tengo que estar de acuerdo con Él, no Él conmigo. Él pone las condiciones en este trabajo, en este trato, Él. No yo ni tú. Cumplamos toda justicia. ¿Cuántos quieren buscar la voluntad de Dios? Cumplir toda justicia. ¿Qué otro versículo que sigue? ¿Recuerdan en la oración modelo? Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Cuando hay reino de Dios en mi vida, automáticamente viene luego la voluntad de Dios. Así como se hace arriba, que se haga aquí. El reino y la voluntad son elementos que no se separan. En el reino de Dios venimos a hacer la voluntad de Dios.
Y ese es el conflicto cristiano de todos, entre lo que quiero y lo que Dios quiere. ¿Y cuándo lo quiere? Que también es un tema. Porque a veces Dios quiere darte cosas, pero que aún no es el tiempo. Lo que se dice en la Escritura, el tiempo de su voluntad. El reino y la voluntad de Dios son elementos indivisibles. Nadie que diga que está en el reino hace lo que quiere. Hay que hacer la voluntad del rey. Pablo, ¿qué dice aquí? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que lo que es, primero justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el reino? En justicia, paz y gozo. Diga, justicia, paz y gozo. Cuando estoy en el reino tengo paz. Ando en tranquilidad porque estoy en el reino de Dios. En el rey que gobierna, en el príncipe de paz. Aquí gobierna Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Melquisedec significa rey de justicia y él reinaba en Salem, rey de paz. La justicia y la paz son elementos con los cuales Dios gobierna. Pero Pablo le añade otra más. Y después dice, y gozo en el Espíritu Santo. Y es allá donde tenemos que llegar al gozo. Porque muchas veces hacemos su voluntad, pero no con gozo. ¿Cuántos han encontrado con eso alguna vez en su vida? De que a veces la voluntad de Dios no es para gozarnos. Claro que no. No siempre es así, pero aquí Pablo nos pone la demanda del reino. La demanda del reino es que hay primero que hacer justicia, que es la voluntad de Dios. Luego tener paz. ¿Cuántos saben que cuando hacemos la voluntad tenemos paz? ¿Sabes por qué yo estoy tranquilo que tengo que ir para Concón? Porque no es mi voluntad. No es mi voluntad. Es su voluntad. Tengo paz. Tengo seguridad, estoy tranquilo porque es su voluntad y no la mía. Y descanso. Y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere provocar en ti gozo en el reino de Dios. El reino de Dios no es tristeza. El reino de Dios es gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos ahora a otro pasaje. Vamos ahí al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel 24:15 y vamos a hacer unas aplicaciones aquí importantes. El profeta Ezequiel es un profeta que profetizó en el tiempo de que Israel estuvo en la cautividad babilónica. Israel, por su pecado, por su rebeldía, fue cautivada por los babilonios, el gran imperio babilónico allá en Mesopotamia, allá los caldeos, el gran imperio. Y el profeta Ezequiel es un profeta que Dios le mandó a hacer muchas cosas extrañas. Demasiada, diría yo. Ezequiel fue un profeta que vivió en un tiempo difícil de esclavitud, porque él profetizaba desde la cautividad. Jeremías, él profetizaba desde la libertad todavía, porque Judá todavía era libre. Los dos profetizan al mismo tiempo. Ezequiel y Jeremías profetizan en el mismo tiempo, son contemporáneos. Pero Ezequiel profetiza como esclavo. Él profetiza siendo cautivo por el imperio babilónico. Y Dios a Ezequiel le da muchas visiones extraordinarias. Quizás el profeta que más vio cosas con Dios a otro nivel. Un profeta que estaba en el cielo siempre. Un profeta extraordinario. Ezequiel profetiza incluso para el tiempo del fin. O sea, imagínense la cantidad de honra o de gloria que poseía aquel profeta que profetiza aún hasta el tiempo del fin. Vean la capacidad. Pero Dios le mandó a hacer muchas cosas extrañas.
Él le mandó a comer pan mezclado con excremento. ¿Usted sabía eso? El gran profeta Ezequiel, Dios, para graficar lo que él quería hacer, hacía hacer a Ezequiel actos que luego Israel iba a vivir en lo práctico. Ezequiel se anticipaba y Dios le decía: tienes que sacarte toda la ropa. Y Dios le hacía vivir cosas vergonzosas al profeta. Yo me gustaría haberte leído todas las cosas. Hace por lo menos 5 cosas que eran locura, que yo no hubiera hecho. Cosas realmente extrañas. Y quiero mostrarte aquí cómo acá el profeta cumplió la justicia de Dios. Vea, atención, lo que implica para un siervo y una sierva de Dios hacer la voluntad de Dios. Dios usaba al profeta como actos gráficos de lo que iba a suceder al pueblo en la cautividad. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. ¿Sabe cuál era el deleite de los ojos de Ezequiel? Su esposa. La amaba mucho a su esposa Ezequiel. Sigamos avanzando. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y en la tarde murió mi mujer, y en la mañana hice como me fue mandado. ¿Cuántos quieren ser profetas? ¿Cuántos quieren profetizar de verdad? Hoy día está de moda, viene el profeta, viene la profeta. Así eran los profetas de Dios. Imagínate, Herman, te toca predicar, pero Dios te dice: ¿sabes qué, Herman? Hoy por la mañana se va a morir la Marcela y tienes que ir a predicar acerca del gozo del Espíritu. No cuadra. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Cómo se le ocurre actuar de esa manera con el profeta? ¿Acaso tú y yo no cuestionaríamos esta instrucción? ¿Le obedecerías? ¿Cuántos quieren obedecer y hacer justicia? Porque aquí la justicia no me conviene, porque me están matando a la esposa. ¿Cómo quiere que ahora vaya a predicar? Dios es cruel, es malo. Es así como nosotros tratamos a Dios cuando su voluntad se revela y no nos gusta, cuestionamos a Dios. ¿O no? No, y me enojo con Dios. No, nada que ver, esto no es así. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Acaso yo no? Vemos que el profeta, ¿acaso puso alguna excusa? Vemos al profeta quejándose. ¿Hasta dónde llega tu nivel de obediencia, mi hermano, mi hermana? ¿Hasta dónde va a llegar? Dios te va a mandar a hacer cosas extrañas, cosas que los demás te van a cuestionar. Se va a poner en duda muchas cosas acerca de ti. ¿Vas a hacer la voluntad? Me ha costado muchas veces ser cuestionado. A mí. Me ha costado que cuestionen mis decisiones. Me ha costado. Porque su voluntad era una y muchas veces no estuve de acuerdo con él. Muchas veces. ¿Estás dispuesto a cumplir toda justicia, Isaac? ¿Estás dispuesto? Aquí la justicia no beneficiaba al profeta en nada. Sigamos avanzando. ¿Cómo dice? Hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo:
Di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano en mi santuario la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os encubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal. Según todas estas cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Dios está mostrando al profeta que Dios iba a profanar su propio santuario, el deleite de los ojos de los israelitas, porque ellos amaban el tabernáculo y el templo, lo amaban, idolatraban el templo, lo amaban más que a Dios. Entonces el profeta ahora va a profetizar con el dolor, pero adentro. No llores, Ezequiel. No quiero que llores, Ezequiel, no quiero que llores. ¿Cuántos quieren hacer su voluntad? Aquí el profeta está teniendo una gran demanda que quizás ninguno de nosotros podría soportar. Ser ministro de Dios no es poca cosa. Muchos quieren ser pastores, ser profetas, pero no saben el precio que se paga. Los que realmente pagan el precio y andan por la voluntad. El profeta nos enseña que él amaba más a Dios que a su esposa. Esto nos enseña esto. Y Dios le dice: se te va a morir. Y quiero que vayas a profetizar, porque quiero mostrar algo para este pueblo rebelde. Y ese pueblo es un pueblo rebelde. Ese pueblo no se merecía nada. Yo quiero ir a predicar donde gente que me escuche, no gente que sea rebelde. ¿Usted qué quiere? ¿Usted cree que yo quiero eso? Jeremías le pasa exactamente lo mismo. Jeremías se quejó delante de Dios: este pueblo no me escucha, ya no profetizaré más en tu nombre. Esta gente no se convierte. Es fácil ser profetas cuando todo va bien. Hay que ser profetas cuando va todo mal. Ahí se ve el verdadero llamado, el llamamiento. Mi llamamiento se perfecciona en los días de adversidad. Ahí se ve si tengo llamamiento. Ezequiel pues os será por señal. Mi hermano, mi hermana, a cumplir toda justicia en tu vida hace que tú te vuelvas señal para aquel que no la ha cumplido. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, siéntate a mi diestra aquí. Jesús, al igual que Ezequiel, hizo como le fue mandado. ¿Quién mandó a Jesús a profetizar, a bautizarse? ¿Quién lo mandó? Lo mandó el Padre. Porque todo lo que oí de mi Padre, eso es lo que yo le hablo. Las obras que yo hago no son mis obras, son las que el Padre me dio para que yo hiciera. Mi tiempo no siempre es. El Padre es el que me dice cuándo es el tiempo. Él me lo dice porque yo hago su voluntad. Yo cumplo toda la justicia con el cielo. ¿Sabes por qué Jesús no falló en ningún milagro? Porque ninguno de los milagros se le ocurrió a él. Todas las obras eran del Padre. Muchas obras buenas he hecho acerca de mi Padre. Muchas, así dice. Porque Jesús no hacía su voluntad, sino la del Padre. Eso es cumplir toda justicia. Escúchame, mi hermano. No siempre hacer la voluntad de Dios te va a beneficiar a ti, en el sentido de que te guste. Aunque su voluntad es buena y perfecta y agradable,
no significa que te agrade a ti directamente. Yo te pudiera contar cuántas veces Dios me mandó a hacer cosas que yo no quise. Son muchas veces. Son más veces que Dios me mandó a hacer cosas que no quería que las que sí quería. Si de 100 cosas que me mandó, 80 eran que no me gustaban, 20 eran las que me gustaban. Porque el amor a Dios se tiene que comprobar en hacer su voluntad. Ahí se comprueba su amor, tu amor hacia Él. Tu amor a Dios se comprueba en que haga su voluntad. Ahí se revela realmente si le amas. Eso fue lo que el profeta nos enseña, que fue un profeta que hizo tantas cosas como Dios le mandó, como Él me mandó, lo voy a hacer. La obediencia trae agrado de Dios. Contentamos a Dios con nuestra obediencia. No toda la voluntad de Dios va a cuadrar con nuestra voluntad. No toda la voluntad de Dios nos va a beneficiar a nosotros, a nuestro orgullo, a nuestro ego. Hace un tiempo atrás, yo lo he contado, mi papá lo llamaban de diferentes lugares para ir a velorios. Y no hay nada que me desagrade más a mí que ir a un velorio. Nunca me ha gustado. El olor a las flores, todo triste, el ambiente tétrico. Y ahí estaba yo. Mi papá me decía, vamos, tengo que ir a administrar un velorio, acompáñame para cantar unas canciones. Y fue un año donde fui como a 10 velorios durante el año. Gente que nunca había visto y ahí estaba cantando yo. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y espera. Y por dentro, Señor, ya, ¿a qué hora nos vamos? ¿En serio? En una oportunidad tuve que cargar a un muerto. Y había salido yo andando con la guitarra, nos vamos de acá, y faltaban personas para cargar el cajón. Y yo estaba evadiendo esa responsabilidad. Hasta que una voz me dice, tienes que ayudar ahí. Señor, ¿qué tengo que ver yo con esta persona? No la conozco, no tiene nada que ver conmigo, no importa. Y ahí estaba yo. Le pasé la guitarra. Estaba con él ese día. Le pasé la guitarra y ahí estaba yo cargando el muerto, cargando. Y por dentro el Señor, hace mi voluntad. No, Señor, no quiero. Por ahí estaba yo, ahí estaba yo. Me sometía a Dios, me obligaba. Lo que no quería hacer, eso hacía. Muchas cosas, dice que no quería hacer. Mi orgullo, mi ego, estaba por el suelo ya. Me creía yo muy importante. Yo soy el levita, el siervo de Dios. El siervo yo aquí, de punta en blanco. No, eso no es para mí, no, muy poca cosa. Limpiar el baño, no. Yo estoy para predicar aquí en la iglesia. Estoy para orar por los hermanos. Esos servicios para otros. Ahí me mandaba yo, ya, carga los muertos. Tú para eso estás aquí. Para eso estás acá. Tú estás aquí para servir. O sea, aquí nadie importante. Aquí todos servimos, acá todos servimos. Ahora yo no hago esas cosas, pero yo me saqué el amor sirviendo al Señor, trabajando en la obra de Dios, haciendo muchas veces cosas que no quería hacer. ¿Cuántas veces me paré aquí enfermo? ¿Cuántas veces me paré aquí cansado, no queriendo estar en el culto porque paso un problema igual que tú? ¿Cuántas veces? Pero Dios me sometía a su voluntad para que entendiera que tengo que cumplir toda justicia porque eso agrada al Padre. No te estoy predicando esto porque se me ocurrió, ya te dije, este mensaje tiene como 10 años guardado. Pero me lo trajo hoy día. Ahora sí ya. Porque parece que yo no lo estaba viviendo completamente. Pero después de muchos años ya viviste el mensaje. Ahora sí predícalo. El pastor Isaac hace muy pocas cosas en la iglesia. Lo que pasa es que tú no me has visto cuando yo las hice. Muchos no estaban aquí cuando yo las hice. Cuando me corría la gota gorda. Cuando cargaba todo el instrumento, los armaba y desarmaba yo solo a veces.
¿Sabes cuántas veces hice eso? Millones de veces. Por año lo hice. Y no me estoy poniendo como para que me vean a mí. Yo el ejemplo perfecto, mire. No. Es porque yo estoy viviendo lo que te estoy predicando, ya lo hice, ya lo viví. Ya hice su voluntad. Ya, y la sigo haciendo, ya no me cuesta. Porque ya entendí. Vamos ahora a Ezequiel 37. El mismo profeta, ¿o no? Es el mismo profeta. A esta altura de la profecía de Ezequiel es buena. En el 38, bueno, sigue desde el capítulo 37 en adelante ya la profecía de Ezequiel es positiva. Es de bendición, de esperanza para el pueblo de Israel, de que Dios iba a volver a restaurar otra vez a Israel. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Cuántos quieren que la mano del Señor venga sobre cada uno? La mano del Señor es el actuar de Dios. Vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, mira, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dime dónde el profeta fue a parar, a un valle que estaba lleno de... era un valle de gente que estaba muerta. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Atención. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Escucha esto. En el ejemplo anterior, el profeta vivió algo terrible en su vida. Se le murió su esposa. Pero a esta altura de la profecía, el hacer la voluntad de Dios trajo para el profeta la bendición de la restauración para el pueblo de Israel, donde Dios puede levantar aún de las cosas muertas. Él puede volver a levantar lo que se murió. La voluntad de Dios trae, mi hermano, a la vida lo que se murió. Esa es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es poderosa para tu vida, mi hermano, mi hermana. Tú te vuelves poderoso. Tú te vuelves poderosa cuando haces la voluntad de Dios. Yo puedo profetizar el espíritu sobre los huesos secos y esos van a vivir, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Se le ocurrió al profeta ir a los huesos? Diga: cuando tengo buenos planes. Diga: cuando tengo buenos planes que no son de Dios, no van a funcionar. Connie, repite después de mí: cuando tengo planes que no son de Dios, no van a funcionar. ¿Quién es capaz de repetirlo? A ver, levante su mano el que puede repetirlo. ¿Quién lo puede repetir, hermano? Cuando tengo planes que no son de Dios, no van a funcionar. El plan funciona. Los huesos viven cuando Él me dice que profetice. Cuando Él me dice: ahora lo hago, ahora Él me dice. Cuando Él me diga: muévete, ahora me muevo. No me muevo si Él no me dice: ahora me muevo. ¿Cuántos intentos fallidos tuve yo, mi hermano, en estos años? Muchos intentos fallidos. Y venía Dios con un bate y me derribaba los planes. Y me derribaba como derribó los muros de Jericó. Así me derribaba los planes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, mi hermano? Muchas veces en mi vida, muchas veces.
Y me frustraba, hasta que ya me cansé. Ya no, Señor, voy a hacer tu voluntad. Escúchame, Dios con su voluntad puede darle vida a aquello que está muerto si tú haces su voluntad. Dios puede generar vida donde hay muerte si hace su voluntad. Él puede hacer cosas posibles de los imposibles cuando hace su voluntad. Los imposibles de Dios se realizan cuando hacemos su voluntad. Hay imposibles que tú estés viviendo hoy en día, mi hermano, mi hermana. Tienes imposibles tú en tu vida en este tiempo. Hay huesos secos rodeándote, huesos que están muertos. Si tú haces su voluntad, esos huesos secos van a cobrar vida, porque Él es el que da vida a las cosas que están muertas. Él fue posible, lo imposible, Él lo hace. Porque para Dios las cosas imposibles no existen. Él hace que todas las cosas sucedan. Él es el que lo dice. Cuando Él dice que se haga, ahí va a ser. No voy a orar por los enfermos si Él no me dijo que orara por los enfermos, porque si no, no se van a sanar. Cuando Él me lo diga, ahí lo voy a hacer. No voy a predicar si Él me dijo que no fuera a predicar. La otra vez me invitaron a una iglesia a predicar y yo fui, dije, tengo que hacer la voluntad. Voy. ¿No es malo o no? No. Y me acuerdo que ese día prediqué el mensaje normalmente y fue todo extraño. No sentía que yo estaba completamente respaldado por Dios. Volví a la casa a la noche y le pregunté al Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y Dios me dijo, bueno, me preguntaste a mí si hay que ir o no. Dije, no, pero si es bueno ir a predicar, sí, pero cuando yo te lo diga, cuando yo te diga. Listo, yo lo entendí. Ahora cada vez que me inviten a predicar, le voy a decir, hermano, que espere, voy a orar primero a ver qué me dice Dios. Porque ya no voy a ir a ningún lugar si Él no me dice que vaya. Ay, que quiero que me vayan a predicar a mí. ¿Cómo decimos? Van a ver. Eso es lo que la gente quiere. Anda cuando Él te lo diga, cuando Él te va a poner, Él te va a decir que te va a poner, no hagas nada. Cuando su voluntad aparezca, eso es hacer la justicia. Para Dios eso es justicia. Andamos en justicia cuando hacemos su voluntad. Porque después te va a mandar a hacer cosas que van a dar vida a los que están muertos. Él después te va a dar poder, Él te va a dar la capacidad de dones, gracias y talento para hacer su voluntad y para que tú hagas su obra dentro de su voluntad. Porque el apóstol Pablo dice que Dios creó obras preparadas de antemano para que tú, hermano, andes por esas obras. ¿Quién preparó las obras? ¿Quién? Dios preparó las obras. Cosas que ojo no vio ni oído yo y que no han subido en corazón humano, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene preparado cosas para tu vida, pero es las cosas que Él preparó, no las que tú preparas. Es la que Él te preparó para que tú andes por esas obras, Gabriel, Catherine. Dios ha preparado obras de antemano para que ustedes anden en esas obras. Para andar en las obras de Dios tenemos que reposar de las nuestras. Para andar en los caminos de Dios tenemos que dejar de andar en nuestros caminos. Yo anduve en mis caminos muchas veces haciendo muchas cosas como joven, pero cuando reposé de mis caminos entre los suyos, en esos caminos altos que dice el profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos. Quiero darte una buena noticia. Sí podemos andar en sus caminos, aunque sean altos. Cuando haces su voluntad, estás andando en sus caminos. Sus caminos notificó a Moisés, pero los hijos de Israel solamente las obras. Pero a Moisés los caminos, en la conducta, el propósito, la voluntad se la reveló a Moisés. ¿Cuántos quieren andar en la voluntad de Dios? Tienes que reposar de tus obras, de tus planes. Se juntó cada hueso con su hueso. Si tú lees la profecía, Israel se vuelve a levantar después. Hay una promesa de restauración. Porque la voluntad de Dios también trae restauración. Porque es buena, agradable y perfecta su justicia.
¿Cuántos dicen amén? Decimos amén a la palabra del Señor. Esta es la bendita palabra del Señor, mi hermano. Créame que no es cosa mía. Vamos al libro de Mateo, por favor, capítulo 5. A veces la voluntad va a infringir con la tuya directamente. Alonso, te lo anticipo. A veces la voluntad de Dios va a infringir con la tuya directamente. Tú vas a decir rojo y Él te va a decir no, es azul. ¿Pero por qué? No hay explicación. Escucha esto. No siempre Dios nos da las explicaciones. No siempre. No siempre te va a decir por esto. No siempre. Te lo digo por experiencia. No siempre te va a decir, ¿sabes qué? Es por esto y por esto otro. No, a veces simplemente quiere que le hagas caso nomás. Porque ahí se perfecciona tu obediencia. Mi obediencia se perfecciona cuando ya no tengo cuestionamientos a las instrucciones de Dios. Ahí creciste en la obediencia. Cuando tú dices, ya Señor, sí Señor, amén. No entiendo, no veo, no tengo, no sé, pero te hago caso. No me gusta, no me favorece, pero amén. Ahora, todo lo que te dije era una introducción. Ahora realmente el mensaje que yo les quiero predicar hoy día. Acá está el verdadero mensaje. Lo demás era para que conozcamos qué era la justicia y la voluntad y cómo funciona. Pero aquí está el verdadero mensaje. Jesús comienza su ministerio. Recuerden que en el capítulo 3 se bautizó, después fue al desierto y ahora se pone a predicar en la voluntad. Atención. Y una de las bienaventuranzas que comienza el Sermón del Monte dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué significa bienaventurado? A ver, los teólogos. Felices, en plenitud. Es una felicidad en plenitud, el bienaventurado. O sea, felices, muy felices a plenitud los que tienen hambre. ¿Cuántos tienen hambre ahora? ¿Quién quiere una pizza? Oh, aleluya. Unas papas fritas con Coca-Cola. ¿Qué cosa? ¿A cuánto le gusta tener hambre y sed? ¿Sabe qué es desagradable tener hambre y sed o no? Cuando el pastor predica, ya son más de las 10. Pastor, ya, termine luego. No tome 11. Ya vamos a terminar igual. Pero ¿quién quiere escuchar el mensaje del Señor? Si ya estamos, por eso dice que esto es clave. Guárdalo, mi hermano. Escuche esto. El hambre y la sed son necesidades que uno tiene, ¿o no? El hambre y la sed son necesidades humanas, físicas, fisiológicas, que siempre están. Pero qué agradable es cuando esa hambre se sacia y esa sed se sacia, ¿o no? Uno siente un placer, uno siente una alegría. Oh, qué rico, ya estoy bien. Guatita llena, corazón contento, ¿o no? ¿Sí? Acá en Chile, Gabriel, allá en Venezuela no sé cómo se dirá. ¿También? Cuando nos saciamos nuestras necesidades, hay satisfacción. Por ejemplo, si un hombre y una mujer no tuvieran placer en la relación sexual, nadie tendría hijos. Porque tiene que haber una satisfacción al cumplir y saciar esa necesidad. Cada vez que se sacia una necesidad humana, luego viene una satisfacción. Escucha esto. El hambre y la sed de la voluntad de Dios, porque esa palabra justicia es la misma de que se ocupa en Mateo 6 y en Mateo 3. Jesús está diciendo aquí: van a ser completamente felices los que estén sedientos y hambrientos de la voluntad. Vas a estar muy feliz en hacer mi voluntad y te voy a saciar, ¿o no? Porque eso es lo que dice, porque serán saciados.
Qué rico es cuando después de jugar a la pelota tomamos agua o tomamos una bebida, una gaseosa, no. Por ejemplo, cuando después de trabajar, acostarse, qué satisfactorio es, ¿no? Así funciona. Pero escucha esto, cuando hacemos la voluntad, viene satisfacción a nuestra vida espiritual, viene felicidad a nuestra vida espiritual. No, al principio te va a costar, no te va a gustar, pero después va a traer satisfacción a tu vida. Te vas a saciar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios es un alimento a mi vida. Repita conmigo, la voluntad de Dios es un alimento a mi vida. Juan capítulo 4, ¿es el que viene o no? Jesús está con la mujer samaritana. ¿Recuerdan aquel pasaje? Vamos allá, para no dar tanto contexto. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Preocupados del pan. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Lo entendiste? Ahí lo dice. Jesús tenía hambre de la voluntad del Padre y el Padre dijo: ¿tienes hambre de mi voluntad? Entonces anda a predicar a la mujer samaritana. Y luego que le predicó, los samaritanos se convirtieron. Cuando hacemos la voluntad, algo pasa sobrenatural, algo Dios hace. Porque la voluntad de Dios es sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Cuando hago lo que Él me dice, algo en el cielo se produce. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios está incluido el alimento para tu vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no vivo, aleluya, del pan que perece, sino del pan que viene del cielo, que es Jesucristo el Señor. Es lo que dijo Abraham: Jehová se va a proveer de cordero. Yo no sé, no esté amigo, Dios va a hacer algo, porque estoy haciendo su voluntad. La voluntad de Dios era sacrificarle el hijo, ¿o no? Para Abraham. Y porque Abraham cumplió la voluntad, al final Dios proveyó para que Abraham sacrificara en lugar de su hijo Isaac, ¿o no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Busca ahora, mi hermano. Dile al Señor: ya no tengo hambre de las cosas de esta vida. Tengo deseo, tengo sed de tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Dígale a Él en su oración: Padre, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad, Señor. Porque estoy cansado de hacer mi voluntad. Porque no fructifico, porque me va mal, porque no entiendo. Jesús ya no tenía problemas con eso, porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Lo que vi de mi Padre, lo que oí de mi Padre, eso es lo que yo hago. La obra que hago no es mía, es de mi Padre que me envió. Haga la voluntad ¿de quién? Del que me envió y acabe su obra. Jesús no andaba en sus obras. Su obra es la obra del Padre. Su propósito, su deseo, su voluntad, su propósito, no el tuyo, el suyo, el de que está arriba. Esta palabra no es para ganar gente, es para perder gente. Pero es así como es. Nuestra comida es hacer la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es tu bebida? Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela por la palabra de Dios. ¿Cómo se revela su voluntad? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que revela su voluntad. Como dijo el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Cuando tú escuches la palabra los jueves, los domingos, se está revelando la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo yo sé, Señor, cuál es la voluntad? Te la digo todos los jueves y todos los domingos. Los días lunes, los días martes, cuando me toca, ahí te estoy mostrando mi voluntad. Es que yo quiero otra cosa. Que yo quiero. Sí, es que no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere.
¿Recuerdan el hombre que tenía la mano seca? Se le arrodilló a Jesús y le dijo: si quieres, puedes sanarme. ¿Recuerdan? Si quieres, si es tu voluntad. ¿Y qué le dijo Jesús? Quiero, sé sano, punto. ¿O no? Porque cuando hacemos su voluntad, algo sobrenatural sucede en nuestras vidas. Algo Dios manda, algo Dios envía, algo Él hace, porque su voluntad es perfecta. La voluntad de Él viene del cielo y se cumple en la tierra. La voluntad de Dios hace quebrantar las leyes humanas. Las cosas imposibles Él las hace posible, porque el cielo gobierna en la tierra. Por eso Jesús dice: oren al Padre para que venga el reino y traiga su voluntad aquí. Por eso lo dice. Ya sabemos que hay que orar entonces. Hay que orar por su voluntad. Cuando tú no sepas qué orar: Señor, ya no tengo más que orar. Oré por el perrito, por el gato, por mi abuelita, por mi tío, y oraste por todos. Luego dile al Señor: ahora, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Haz su voluntad, mi hermano, mi hermana, haz su voluntad. Cumplamos toda justicia delante del Señor. Cumplamos la palabra, cumplamos lo que Él nos dice, hagamos lo que Él nos dice, hagamos toda justicia, porque esto es justo. Juan, conviene que hagamos tal, nos conviene. Porque cuando Jesús se bautizó, todo el agrado estaba en Jesús, y ahora todo el mundo fue salvo por Él, por hacer la voluntad del Padre. ¿Sabes tú por qué yo tenemos vida este día? Porque Jesús hizo la voluntad del Padre a perfección. En el día del Getsemaní, no daba más Jesús, estaba cansado, estaba el infierno entero sobre Él. ¿Qué le dice al Padre? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino diga conmigo: mi mejor adoración no es cuando canto, no es cuando lloro, no es cuando salto, es cuando hago su voluntad. Esa es la mejor adoración que tú puedes darle a Él, aunque no le cantes nunca, a su voluntad. Cállate la boca y mejora su voluntad, y vas a ver cómo Dios va a estar contento contigo. Mi mejor adoración es que yo haga lo que Él me pidió. Yo lo conté la otra vez, iba en la micro a Concón y el Señor me empezó a ver todas las cosas que yo había hecho. Y viene la voz del Señor que me dice: Isaac, lo único que yo quería saber si me ibas a hacer caso, nada más. Es lo único que yo quería saber. Ya sé que me vas a hacer caso, ya lo sé. Ya sé que me vas a obedecer, ya lo sé. Ya lo comprobé 100 veces. Las primeras 50 me costó. Pero después tenemos que entender otra cosa. Hebreos, por favor. Atención. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sigamos avanzando. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Vean que los sacrificios, la mucha adoración, la mucha cosa no agrada tanto a Dios. No. ¿Qué le agradó? A ver. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Escúchame, en el cielo hay un rollo, hay un libro que Dios diseñó, una agenda. Dios dice: pásame la agenda del hermano, a ver qué es lo que dice. Hermano, tienes que hacer 5 cosas este año. Eso es lo que está escrito en el cielo que hagas. Entonces Dios toma tu agenda. Hoy día le pasa esto al hermano, hoy día vamos a hacer esto, hoy día vamos a hacer listo. Dios se guía por la agenda que está escrito en el cielo. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios no improvisa? Que ya tiene todo escrito, Él tiene todo preparado. Él nos conoció antes de la fundación del mundo, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. No quisiste, Él no quisiste su voluntad. Él no quería eso. Ni te agradaron. Atención con esa palabra. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, vengo, Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo último? Su voluntad. Ya no quiero nada. Vamos a hacer tu voluntad, Padre.
Aleluya. Gloria a Dios. Atención, ¿y qué dice aquí el pasaje? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿En qué nos santificó? En su voluntad, ofreciendo su cuerpo por nosotros, obedeciendo toda la voluntad del Padre. En esa voluntad que Jesús cumplió, somos santificados tú y yo, mi hermano, para ir al cielo, para estar siempre con Dios. La voluntad de Dios hace que el propósito de Dios se cumpla. Diga conmigo, cuando hago su voluntad, estoy cumpliendo el propósito. Cuando hago su voluntad, estoy cumpliendo el propósito. El propósito de Dios se acerca a tu vida cuando haces su voluntad. Cuando tú ves el propósito que está a 100,000 kilómetros, Señor, ¿cuándo llega el propósito que estás haciendo tu voluntad? El propósito de Dios se acerca a mi vida cuando hago su voluntad y empiezo a dar pasos grandes, porque su voluntad me hace avanzar más rápido. La voluntad de Dios hace que yo vuele espiritualmente. Siempre es así. La voluntad de Dios me traslada. ¿Recuerdan cómo le dijo Dios a Ezequiel? Dice que vino la mano de Dios sobre mí y me llevó en el espíritu, ¿recuerdan? Y lo trasladó al lugar. ¿Cuánto se demoró en llegar Ezequiel? Nada. Así. ¿Recuerdan cuando Elías iba a ver al rey Acab y de repente no estaba Elías? ¿Desaparecía Elías? Porque el Señor se lo llevaba. El Señor era el que se lo trasladaba de un lugar a otro, haciendo su voluntad. Así funciona. Cuando haces su voluntad, Él te lleva de aquí para allá, de aquí para allá. Y tú eres la pieza del ajedrez. Eres el peón, el alfil, no sé, la torre. ¿Cuántos saben que las piezas no se mueven solas en el ajedrez? ¿Quién las gobierna? El que juega. Nuestro Señor es el que juega por nosotros. Tú y yo somos la tablera, en la pieza de este tablero. Él te va a ubicar en el lugar correcto para darle jaque mate al diablo. El propósito de Dios se cumple en tu vida y en mi vida cuando hacemos su voluntad. Así funciona, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Recibir su voluntad con deseo y agrado provoca que el propósito de Dios se ejecute y Cristo sea glorificado. Aleluya. Quiero que vayamos, no lo anoté aquí, Daniel, Juan 11 y terminamos. Aleluya, Juan capítulo 11. No lo anoté, el Señor me lo pone. Juan capítulo 11. Te digo el versículo. Aleluya. Gloria a Dios. Pone el versículo 17. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo en este día, mi hermano? Aleluya. Vamos allá al versículo, el versículo 4. Perdón, del 1. Perdone que me haya demorado en eso. Atención, mire. Lázaro era un amigo de Jesús, junto con María y Marta, los 3 hermanos, que vivían en una ciudad llamada Betania. Pero Lázaro se enfermó y se murió. Y Jesús, a propósito, se fue 4 días antes. Atención, mire aquí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con el perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escuche esto. La voluntad de Dios para los hermanos era que Lázaro falleciera. ¿Cuántos quieren esa voluntad? Tienes una hermana acá, ¿no? Tienes una hermana, ¿cierto? ¿Qué pasa si ella se enferma y fallece? Pero Dios te dice: Catherine, no te preocupes, que ella va a resucitar en 4 días más. ¿Quién quiere? ¿Quién desea?
Escuche esto. Y aquí llegamos al final del mensaje. Atención. Lázaro se murió. Esa era la voluntad de Dios. Pero no terminó allí. La voluntad de Dios también era que Lázaro resucitara. Atención. El propósito último de hacer la voluntad es que Dios sea glorificado. El propósito de hacer la voluntad no es para que tú estés lindo ni linda. El propósito de Dios no es para que te vean o me vean. El propósito de Dios no es para ser famoso o famosa, que es lo que la gente quiere hoy en día. La voluntad de Dios no es para tener un cargo, ni un título, ni una posición en la iglesia. La voluntad de Dios no es para enriquecernos ni alcanzar cosas. No. La voluntad de Dios, el telos de Dios, el objetivo final de la voluntad es que Dios sea glorificado, que Jesucristo sea glorificado. ¿Qué significa eso? Que Él sea puesto en alto, que Él sea el que se lleve el espectáculo, que Él se lleve el aplauso, que Él reciba la gloria y la honra como Él lo merece. Si vamos a abrir una obra en Concón, no es para que me vean a mí, yo soy el pastor de allá, pues mire que yo soy el pastor de allá para que me vean, no, soy el pastor. No, Cristo tiene que ser glorificado. Su reino tiene que ser extendido y tengo que hacer su voluntad. Cuando yo hago su voluntad es porque el reino de Dios va conmigo. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas llegan automáticamente. ¿Lo entendiste, mi hermano, mi hermana? Jesús, por hacer la voluntad del Padre, resucitó a Lázaro. Vamos al versículo, aleluya, al versículo, aleluya, el versículo 28. Por favor, rapidito. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y él te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban cuando vinieron, vieron que María se había levantado deprisa y había salido, y le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, ¿cuántos quieren ir donde está Jesús? Oh, esa es la voluntad de Dios, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya está podrido, está gusanado, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria. Verás la gloria cuando haces su voluntad. Vas a ver su gloria, Catherine, en tu vida. ¿Quieres que la gloria de Dios resplandezca en tu vida? Que las tinieblas sean expulsadas, que los demonios se sujeten al nombre de Jesucristo, a su voluntad, y vas a ver cómo el infierno entero se va a sujetar. Porque los demonios saben quién anda haciendo la voluntad de Dios. Los demonios lo saben. El infierno te conoce cuando haces su voluntad. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Atención, sigamos avanzando. Yo sabía que siempre me oyes. Cuando hacemos su voluntad, Dios siempre nos oye. Diga conmigo: cuando hago su voluntad, Dios siempre me escucha mis oraciones. Siempre me las escucha. Siempre, siempre, siempre. Algunas veces no, siempre. Pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, 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 que estás en el valle de los huesos secos, ven ahora, ven fuera. Y el que había muerto salió, ataba las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y Cristo fue glorificado en aquel día por hacer la voluntad de Dios.
Póngase en pie, mi hermano. ¿Cuánto lo entendieron? Estoy seguro que muchos aquí se han encontrado con imposibles, con incapacidades. Se encuentran incompletos. Muchos se encuentran como que Dios no quiere hacer ciertas cosas conmigo, parece. ¿O no? Parece que a mí no, conmigo no, con el hermano, con la hermana. Parece que no me escucha. Oye, Él te lo dice. ¿Cuál es su voluntad? Y parece que ya se manifestó la voluntad el otro día, ¿no? En la casa de ustedes, ¿o no? Cuando fueron a conversar, ¿cierto? Ese día se reveló la voluntad. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuántos quieren el cielo abierto? La voluntad es la llave que abre el cielo. Su voluntad hace que el cielo, que se vuelve de bronce, se abra. Ahora sí, ora solamente y te voy a oír. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en la vida? Pase acá adelante rapidito, los que quieren hacer la voluntad. ¿Quién quiere hacer la voluntad? El que quiere hacer la voluntad. ¿Quién tiene hambre y sed de su voluntad? Vamos a orar aquí rapidito. Hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Aunque nos duela, aunque nos incomode, aunque tengamos que soportar, aunque vivamos lo que vivamos.